proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gracias, Señor, en tus manos, Señor, ponemos hoy este mensaje, Señor, que tú nos has dado el día de hoy, Señor. Bendice, Señor, mi vida, Señor, que esta palabra es una espada de dos filos, tanto para mí como para mi pueblo, Señor, que hoy vine a darte culto, adoración, alabanza, Señor. Bendice, Señor, cada uno de tus siervos, de este remanente que te adora y que escucha tu palabra, Señor, con mucha atención y sabiduría. Ahora falta que la pongamos en obra tanto tu servidor como ellos. Por lo tanto, te damos gracias por esta palabra y te pedimos que dé fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor, mis hermanos. Gracias. Jonás. Este libro de Jonás tiene son muy peculiar. Me acuerdo cuando me tocó a mí estudiar este libro. De hecho fue mi primera prédica, sinceramente, se los confieso. Por eso lo tengo bien claro en mi corazón. Me sorprendió mucho la relación de Jonás y el libro de Jonás. Si nos damos cuenta, Jonás es muy pequeño el libro, solamente son 4 capítulos. 4 capítulos. Otra cosa que me llama la atención y que yo recalco mucho es que de todos los profetas del Señor, del Antiguo Testamento, todos excepto Jonás, es el que se dirigió a un pueblo pagano y a una ciudad gentil. De todos los profetas del Antiguo Testamento, es el único que el Señor lo manda a una ciudad extranjera, pagana y gentil. Jonás. Eso es algo que me llamó mucho la atención y que me llama mucho la atención. Jonás es de los libros que es llamado de los profetas menores, como ya nos ha dicho alguna vez, me imagino que mi hermano Nachito, que es de los profetas que son menores. Los mayores todos sabemos que es Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías. Los demás son llamados profetas menores. Entre ellos viene siendo Jonás. El libro de Jonás es bueno también saberlo, mis hermanos. Se escribió en el reinado de Jeroboam II. Jeroboam II. Acuérdense que hubo un Jeroboam primero. ¿Se acuerdan del rey Salomón, verdad? Que él fue el que se mezcló, que tuvo como 1000 mujeres. Y esto se mezcló con idolatría, se mezcló con los dioses paganos, se mezcló y se hizo una sincreción bien fea que el Señor le dolió. A partir de ahí se disuelven las 12 tribus de Israel. A partir de ahí el Señor dice, se va a disolver, y fue con su hijo, donde ahora sí ya empieza ya la división de las tribus del norte y de las tribus del sur. Reino del norte, reino del sur. Y ese Jeroboam fue el que hizo el golpe de estado, vamos a ver así. El Jeroboam primero. Hubo un Jeroboam segundo, que es también rey del norte, que es donde aparece ahí el profeta Jonás. O sea, fue 790 años antes de Cristo.
Entonces esas situaciones tenemos que tener bien claras, saber dónde se escribió el libro, bajo qué contexto, qué es lo que proclamó, a quién está dirigido el libro. ¿A quién va dirigido? Nínive. ¿Qué era Nínive? Era la Nueva York de estos tiempos. Era la capital del pueblo o del imperio asirio. Vamos a ver despuesito que el pueblo asirio llegó en cautividad a las tribus de Israel. Al llegar ahí a cautividad, ya había el reino del sur y había el reino del norte. En el reino del norte adoptaron a Samaria como su capital. Entonces, cuando llegan los asirios, que pertenecía a su capital, Nínive. ¿Vamos bien? Estamos haciendo un contexto de lo que es cada uno de los puntos relevantes. Era una ciudad extranjera, pagana, gentil, por lo tanto era parte del imperio asirio. El imperio asirio fue uno de los dos imperios que invadió el pueblo de Israel. ¿Por qué creen que hasta la fecha y hasta la actualidad están dispersas las 12 tribus? Las 10 tribus en realidad dicen que están dispersas las 10 tribus, a raíz de que llegan los del imperio asirio y llegan a Samaria y le invaden, y aparte traen gente con sus costumbres paganas. ¿No les suena eso a lo que estamos viviendo actualmente en México? Costumbres que se llama sincretismo, lo que nos dice la Escritura y los que nos dice algunas idolatrías extranjeras. Ese sincretismo existía desde aquel entonces. Imagínense, ahorita ustedes creen que no estamos pagando igual, ¿verdad que sí? A consecuencia de esa invasión de doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Así pasó en aquellos tiempos y actualmente haciendo la aplicación es lo mismo. Jonás. Entonces ya vamos sabiendo que es el único profeta menor, pertenece a los profetas menores, que el Señor lo manda a Nínive, que era la Nueva York. Estaba contaminada. ¿Por qué? ¿Por qué lo mandó a Nínive? ¿Por buenas personas? ¿Porque seguían la obediencia al Señor? No. El Señor envió a Jonás porque en Nínive existía una gran maldad, violencia, demasiada violencia, idolatría por mayor, demasiado. Se volvió una ciudad idólatra, violenta. Se volvió una ciudad donde no había temor de Dios, donde había mucha y demasiada maldad, hasta el punto de que el Señor ve un pueblo gentil y pagano y lo envía a Jonás, como ahorita algo mencionó mi hermano Alejandro, ¿eh? Jonás lo envían, le dice: tienes que ir a Nínive, y dices, predícales que se arrepientan, porque Nínive será destruida en 40 días. Va a ser destruida. Es un juicio del Señor. Si alguien me pregunta y me dice: ¿el Señor tomará juicio de la humanidad? Precisamente cada domingo estamos llevando el estudio con el hermano Guillermo y nos habla mucho de lo que viene en el futuro, que es la segunda venida del Señor. Es el juicio a toda la humanidad. Si ya lo hizo, ¿cuántas veces no lo va a seguir haciendo? El Señor es soberano, Él es libre de hacer lo que quiere. Así que fue sobre Nínive, una ciudad llena de maldad. Pregunto, actualmente, no nos vayamos lejos a Nínive, Monterrey, su área metropolitana, Guadalupe, estas colonias alrededores, ¿creen que no existe maldad? ¿Violencia? ¿Crimen organizado?
venta de drogas, excesivo a los jóvenes que empiezan a drogarse desde niños, resistol, 5,000, alcohol, niños, jóvenes y adultos. ¿Ustedes creen que no? Aquí estamos como aquella Nínive. Violencia física hacia las mujeres, violencia sexual hacia los niños, a las mujeres, a los hogares. ¿Creen que no existe ese Nínive actualmente? Yo creo que sí. El mensaje es: arrepiéntete, porque mi ira está sobre ti y hay un juicio contra ti, Nínive. Tienes que arrepentirte y volver a tomar los caminos y mi obediencia. Si nosotros nos fijamos ya en el Nuevo Testamento, otro profeta del Nuevo Testamento, Juan. Si nosotros observamos la Escritura y nos damos cuenta qué es lo que proclamaba Juan cuando se da a conocer, las mismas palabras que Jonás. Y si me voy y le escudriño más, todos los profetas del Antiguo Testamento, los verdaderos profetas, iban con advertencias de juicio a los reinos del sur, norte o respectivamente. Todos dicen: dejen la maldad, arrepiéntanse. Juan el Bautista es el primero que aparece antes que el Mesías, que Jesús, dice lo mismo: arrepiéntanse, que el reino de Dios se acerca. Ese es Juan, aquel que, esa voz, ¿se acuerdan de que dice la voz que clama en el desierto? Y que dice: enderezar tus caminos, según el libro de Isaías. Ese es Juan el Bautista. Ahora, después, cuando llega Jesús a aparecer públicamente, porque recuerdan que hubo un espacio de 400 años, de Malaquías hasta la venida del Mesías. Cuando aparece Jesucristo, obviamente habla de su genealogía, el libro de Lucas, y habla de Juan, el libro también de Mateo, pero dice aparición pública de Jesucristo. ¿Cuáles eran sus primeras palabras? ¿O cuál era su enarbolar, su predicación? Como dice el libro de Jonás, que fue: ve y predícales arrepentimiento y convertíos. Eso es en grandes palabras lo que decía el Padre, el Señor, a Jonás, y es lo mismo que el Padre ahora envía a Jesús. Lo mismo, es lo mismo, no cambian absolutamente nada, y actualmente lo mismo: arrepentíos y convertíos. Amén. Que el reino de Dios se acerca. ¿Arrepentidos de qué? De la maldad, del pecado que mora en cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, que estoy aquí parado. Es bien importante saber. Yo siempre he pensado, yo no pongo en tela de duda las palabras del Señor. De hecho, todo esto viene aquí en la Escritura. Por eso nos confronta cuando la leemos, por eso nos pone mal, por eso tenemos un dolor en el corazón, porque el Señor es tan bueno, es tan santo, tan misericordioso, como pasó con el pueblo de Nínive, que también ahora mismo el Señor nos está diciendo: arrepentidos, conviértanse. No, Señor, es que ya estoy en la iglesia. ¿Ustedes creen que eso me hace ya librarla o estar completamente fuera de cualquier situación en la cual no tengan que pedir perdón? ¿O todavía se echan en mí, los que estamos aquí, el orgullo? No, ¿yo por qué voy a hacerlo? Si ella fue lo que empezó, si él fue el que empezó con mi pareja, ¿por qué? ¿Por qué? Si ella fue el que me provocó, ¿y por qué lo voy a hacer? A mi hermano, ¿yo por qué le voy a hablar? Si ya hay hermanos que no se hablan en 20, 30 años. Hay parejas que duran a veces horas y horas, a veces hasta días sin hablarse. Hay padres, hay hijos con un enfado, un orgullo tremendo. Entonces, esa maldad
Si Pablo, que es Pablo, decía: oh miserable de mí, esta carne que mora en mí, esa lucha que él sabía que tenía Pablo, ¿ustedes creen que no la tenemos nosotros también? Pregunto. Amén. ¿Verdad que seguir al Señor es difícil? Precisamente por eso es difícil tomar la cruz y seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque nos confronta su palabra y su obediencia a lo que Él desea de nosotros como su pueblo, como su remanente. Gloria a Dios. Ahora, como iglesia, ¿necesitamos todavía del Señor o ya la libramos? Pregunto yo. Necesitamos más de Dios el día de hoy. Amén. Si nos vamos un poquito a lo que estamos aprendiendo con el hermano Guillermo Navarrete, que estábamos hablando del libro de Apocalipsis, recuerdan bien cuántas iglesias eran, ¿verdad? 7. Sí, recuerdan que eran 7 iglesias, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta y me dicen: yo conozco tus obras, a cada una de las 7 nunca la escritura miente. Yo conozco tus obras. A Éfeso: has perdido tu primer amor, arrepiéntete. Tarsis, Pérgamo, Tiatira, arrepiéntete, yo conozco tus obras. A las únicas 2 que más o menos salen a flote, Esmirna y Filadelfia, de las 7. A las demás, a las 7 le dice: yo conozco tus obras. A las 7 iglesias. Arrepiéntete, le dice a 5 iglesias. Yo pregunto a la iglesia Voz de Júbilo, y me pregunto a mí mismo: ¿ustedes creen que el Señor no es omnisciente, omnipresente, que todo lo ve? Amén. Amén. ¿Qué dirá de nosotros como iglesia? Si le dijo a Esmirna, a Éfeso, a Pérgamo, a todas les dijo: yo conozco tus obras. ¿Qué obras va a haber de nosotros, de Voz de Júbilo? Pregunto yo. Obras, a lo mejor una obra, no sé, a lo mejor hagan, digamos, lo que ustedes se les ponga en su mente, en su corazón, obras. Estamos abriendo un grupo de oración entre semana, unas células de damas, de varones. Estamos extendiendo el reino. Gloria a Dios. Estamos yendo a visitar a los enfermos, una comisión de damas, de varones, para visitar a los enfermos y orar por ellos. Estamos llevando palabra a los niños, jóvenes, adolescentes y adultos. ¿Qué obras estamos presentando? El Señor todo lo ve, es omnisciente. Él es soberano. Él hace y desea lo que quiere con nosotros, nos tiene aquí. Así es. Pero ¿qué obras estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? A mí me duele, porque me pongo a leer la escritura y me sacude. ¿Por qué no armamos una comisión para ir a visitar a una hermana enfermita como mi hermana Mari? Esporádicamente lo hacemos los que vivimos aquí cerca. A lo mejor, qué bueno fuera que estuviéramos unidas las mujeres y los varones para organizarnos. ¿Saben qué? Tenemos que darnos una hora más de culto. Perdónenme, pero no para abrir recursos para un pastel, para una fiesta, para el 10 de mayo, para el Día del Niño. ¿Ustedes creen que eso le agrada a Dios, al que todo lo ve? Organicémonos para llevar palabra al necesitado. Organicémonos para armar aquí a la cuadra, alguien hay necesitado de ir en oración como hermanos. Organicémonos para tener economía, para tener eso, para llevar a lo mejor una despensa al más necesitado. Pero para nosotros, ¿creen ustedes que Dios le agrada? Perdónenme, pero el Señor
no puede ser burlado. Amén. El Señor nos demanda y nos ve. A las 7 iglesias le dice: yo conozco tus obras. Y dice otra frase muy importante: el que tenga oídos, Oiga. oiga la voz del Espíritu, que es mi voz. O sea, hace que nosotros tenemos oídos o ya estamos en un estado de confort. Traigo oídos. Pero Dios, en su gran misericordia y tan bueno que es, Jonás estaba escapando y quería irse. ¿Se acuerdan que se fue a otro lugar? Se fue rumbo a Tarsis. ¿Se acuerdan que se fue a Tarsis, verdad? O sea, quería huir de la presencia del Señor. No vamos a poder. Él en su momento nos tiene aquí checaditos. Si ve a los paganos, a las ciudades paganas, que eran la grandísima de 120,000 habitantes, como era Nínive del imperio asirio, que no vea a nosotros que somos supuestamente sus hijos y su remanente y el pueblo de Dios, que no nos vea a nosotros. Claro que nos ve, claro que escucha nuestra oración, pero siempre se hace su voluntad, no lo que queramos nosotros. Pero Señor, yo deseo esto. No, es conforme a mi voluntad y mis propósitos. Tú sin mí no eres nadie. Apartado de mí nada. Yo sin ti sigo siendo Dios. Así es, amén. Entonces, en su gran misericordia, se quiere huir a Tarsis, ¿recuerdan? Y tomó un barco. En ese barco, ¿qué hizo el Señor? Mandó una gran tempestad, un terremoto, un tsunami, que decían que se quería partir en dos el barco, que era hecho de madera fina y de las buenas maderas, no como las maderas de ahora, de los muebles de hoy. Las maderas finas, así eran los barcos, y se quería partir en dos. Y el Jonás era tremendo. Decía: ¿qué está pasando? Decían el capitán y todos los marineros. Vamos a morir. Y empezaron a vaciar el equipaje y vaciaron todo, pensando que eso aligeraba la carga, iba a ser a lo mejor algo favorable a la tripulación. Y Jonás, dormido, echador, así se echó a dormir. Imagínense. Hay que proclamar el evangelio, hay que abrir una célula, hay que extender el reino. Y a lo mejor nosotros, como Jonás, ve y predícale a esa señora, organízate como pueblo, como iglesia. Ah, no, yo mejor como Jonás me echo a dormir. Mira, semejante. Aleluya. Pregunto, ¿así estaremos nosotros? Jóvenes, niños, adultos, ¿así estaremos nosotros? Después del mandato del Señor: predícales que se arrepientan y se conviertan de su maldad, porque en 40 días destruiré esa ciudad. Te elijo a ti. O como aquel que en el libro de Isaías, que a mí me causa un poco de gracia: ¿quién les anunciará que viene la ira de Dios? ¿Quién irá a proclamarles el evangelio? Isaías dice en aquel entonces: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y nosotros decimos: heme aquí, Señor. Amén, amén. Aquí estoy. Heme aquí. O decimos: heme aquí, Señor, envíalos a ellos. No, hombre. Que dijéramos: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo, Señor, a mí, Señor. No soy digno, pero tú me estás pidiendo esto, tu palabra, y lo tengo que obedecer. Envíame a mí, Señor. Qué hermoso fuera que así sea con nosotros.
Dios tan bueno. Jonás, la tripulación nerviosa. Vamos a morir. Ahí hay un hombre dormido. Y echaron suerte a ellos. Eran paganos, eran gentiles los que viajaban en ese barco. Echaron suertes. Y salió que esa suerte, pues Dios todo gobierna hasta la maldad y lo que Él desea para que se cumpla su propósito de Dios, no el de nosotros. Él es el culpable, ese que se acaba de despertar. Tráigalo para acá. Sí, yo soy el culpable. Ahí sí Jonás reconoce. Vamos a morir, que no te das cuenta. Hay que proclamar, hay que darnos cuenta que vamos a perecer. Decía la tripulación, decía el barco, y Jonás el profeta, y Jonás el elegido, y Jonás el hijo de Dios, el desobediente. Él tuvo un detallito que dijo: reconozco que yo soy el culpable. Y en la tempestad, en el tsunami que había, dijo: échenme al mar. Dijo el capitán: ¿cómo te vamos a echar al mar? Vas a morir. Échenme al mar y cesará la tormenta. ¿Qué hicieron los extranjeros cuando le dijeron: pero ¿por qué, Jonás? Yo soy hebreo. Yo soy hijo del que hizo el cielo y la tierra y el mar. Yo soy el culpable. Ahora pregunto: ¿aceptaremos como Jonás, después de estar dormido, echado, como dice la Escritura, que nosotros somos culpables de una situación? Y reconoceremos que somos culpables de alguna tormenta. ¿Cuál tormenta? En el hogar puede haber una tormenta. En la iglesia puede haber una tormenta. En el trabajo puede haber una tormenta. Y decir: Señor, yo soy tu hijo. Yo he desobedecido y me he dormido en mis laureles. Yo reconozco que te he fallado y tú has provocado que en mi casa, ¿por qué? Porque sigo siendo un orgulloso, un mal hablado, sigo siendo violento con mi mujer y con mis hijos. Y la mujer, y yo sigo siendo, yo la mujer, he fallado ante ti, Señor, porque no he asumido el rol, Señor, de ama de casa, de madre de hijos. Los he descuidado en su alimentación por estar viendo la televisión y estar pegado horas y horas y horas viendo la televisión y no acordarme ni de mis hijos, más que darles un celular para que se entretengan y vean, para que no me pongan lata. Hogares donde uno es el Jonás. Uno es el Jonás, el que está provocando una tempestad en el hogar, porque nos hemos olvidado de Cristo, nos hemos olvidado del Señor. Por eso hay problemas, hay gritos, hay un infierno en el hogar. Sin Cristo eso es. Pero uno es, aún estando aquí, el que está cometiendo eso. Por eso hay violencia, porque la mujer no le ha caído el 20, que tiene unos hermosos hijos y un esposo que se esfuerza, o viceversa, un esposo que aún es violento, un esposo que aún es iracundo con todo mundo, y aún en su propio hogar a veces prolifera en ese hogar, a veces la idolatría a otras creencias. A veces en los hogares créanlo, hay hombres y mujeres que a lo mejor no han entendido el rol como padre de familia, aún siendo creyentes. Existe a veces hombres que aún a su edad siguen viendo canales pornográficos en sus tiempos de ocio. Pensamientos de lujuria hasta el cansancio día a día. Y mujeres igualmente. En un hogar dice que cristiano, y se pasan horas
en los teléfonos celulares. No estoy hablando solamente de los adolescentes o jovencitos. No, yo estoy hablando ya de grandes adultos. Aún no se han rendido ante el Señor. Hombres y mujeres que tienen sus pensamientos y tienen esas situaciones en su corazón bien marcado. Hasta que no salga como Jonás: Señor, échame al fuego para que pare. Llévame, Señor. Trágame en el gran pez para que en mi hogar exista la paz, como existió cuando echaron a Jonás. Y allí tuvo que morir Jonás, y fue al Seol, y el Señor lo rescata en un gran pez. Así como nosotros tenemos que morir a la carne, al pecado, para que el Señor nos vomite y ser una nueva criatura, como lo fue Jonás. Y ahora sí fue a la ciudad de Nínive. Aleluya. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que ese Jonás gobierne la casa? Aquella Jonasita que no quiere hacer la tarea, que no quiere ayudarle a su madre, pero le siguen mimando y chiflando a que falte a la escuela cuando quiera. No quiero ir, y tiene malas calificaciones. No le ayuda a su mami, que se esfuerza a darle de comer, a su padre que se está sude y sude tratando de traer un pan a su casa, pero el jovencito y la jovencita mimadas, chifladas. Qué triste es eso. Pero aquí vienen a la iglesia a lo mejor. ¿Hasta cuando, Señor? Tienes que nacer de nuevo. Sumérgete y nace para que venga Cristo en tu corazón, jovencito, jovencita, que no valoras a tu madre y a tu padre, pero lo mimamos con darles equipos de celular de gran valor, y las mimamos y los mimamos pasando horas y horas y horas en el celular, los gamers. ¿Cuándo está la Biblia ahí? Hablar de un texto bíblico por lo menos en un día, que no sea el domingo, un día por lo menos entre semana que no llegue. Fíjate que me gustó el libro de Apocalipsis, que en todas el Señor les pide que está viendo sus obras. Fíjate que me gusta el libro de Efesios, que fíjate que me gusta el libro de Jonás, me gusta el libro de Génesis, y quiero compartir contigo la palabra, hija mía, hijo, esposo, esposa mía. Un día que no sea el domingo, solo nosotros daremos cuentas, pero el Señor ve y conoce tus obras como conoce las mías. De nadie se escapa como este Jonás que se quiso huir. Ese es Jonás. Tuvo que morir y nacer de nuevo. Y qué bueno es el Señor. Por eso le levanto las manos y le doy gloria al Señor, porque ve mi pecado, ve mi Jonás, mi dormilón que soy, mi negligente. Y así como tal, el pueblo se arrepintió. Los 120,000, el rey, un buen rey, que entendió que iban a ser destruida la ciudad de Nínive. Dice que se vistieron en silicio. El silicio tenía que ser de color negro. Era la piel de las cabras. Era un manto incómodo que picaba. Ese es el silicio, de color oscuro la piel, de la oveja negra, para que me entiendan, o de la cabra negra. Se ponían el silicio y ese era el silicio, se lo montaban sobre su cuerpo, se rasgaban las vestiduras y se ponían sobre ceniza, se revolcaban en ceniza. Y el rey, ¿qué es lo que hacen los católicos? ¿Se fijan qué es lo que quieren hacer? El sincretismo, que ahora sí toman ahí las cositas pequeñas para ellos, pero todo lo malo que hacen en su doctrina, tristemente. Y el rey hizo un decreto y un exhorto: todos vamos a arrepentirnos y a ponernos en silicio, ayunar un día, y por 40 días estuvieron clamando: Señor, perdónanos, estamos arrepentidos de nuestra maldad, estamos arrepentidos de nuestra conducta.
Ahora nosotros estamos arrepentidos como iglesia, como hijos de Dios. ¿Qué cuentas llevamos al Señor? Estamos a 22 de febrero. Otra oportunidad nos está dando el Señor. A ver, yo aquí tengo tu nombre. Yo aquí tengo todo lo que haces y no haces. ¿Verdad que es complicado a veces ponernos a cuentas con el Señor? Lo digo por mi persona. Pero es que ese Dios que yo le alabo, ese Dios al cual yo creo, así es como perdonó a Nínive y le dio misericordia y le dio una oportunidad más. Pero tuvieron que arrepentirse, ayunar y clamarle al Señor por su maldad. Una gran ciudad que el Señor perdonó. Qué hermoso es la misericordia del Señor. Ahora, ¿quién tenemos como abogado? Dice Pedro, a Jesús, a Jesucristo nuestro Señor. Ahora ese pecado que mora en mí, que mora en ustedes, que mora en nosotros, hoy es el día de arrepentimiento. Así como a las 5 iglesias de las 7 les dijo: arrepiéntete, arrepiéntete, yo conozco tus obras. Voz de júbilo: yo conozco tus obras, arrepiéntete. ¿O estamos del lado de Filadelfia? Pregunto yo. Con el Señor no se juega. Jonás después hizo ahí su berrinche, pero el Señor todavía ahí le da 2 o 3 lecciones al buen Jonás. Pero lo importante aquí es la misericordia de Dios, que aún sigue siendo bueno y misericordioso y clemente, y no pierde ese atributo. Ahora en el tiempo de la gracia, y ahora ya no estamos solos, ahora es Jesucristo. Ahora Él es nuestro abogado, Él es nuestro médico, Él es nuestro confesor. Todo en base a la obediencia de Dios. Así que esta palabra, yo les pido por favor que se pongan de pie, por favor.